20 de los médicos más renombrados del mundo no pudieron salvar al joven multimillonario moribundo, pero entonces, una niña de 7 años, vendiendo rosas fuera del hospital, notó algo que todos ellos pasaron por alto, y lo que descubrió sorprendió a todos en la sala. Antes de sumergirnos en la historia, deja un comentario abajo y cuéntanos desde dónde nos estás viendo. Disfruta la historia. Los monitores gritaban sus advertencias electrónicas mientras los signos vitales de Robert Harrison caían. Por cuarta vez en 6 horas, a sus 35 años, el multimillonario tecnológico que había revolucionado la inteligencia artificial ahora luchaba una batalla que ningún dinero podría ganar. Su respiración era superficial, dificultosa, y empeoraba minuto a minuto. Sus niveles de oxígeno son críticos de nuevo, anunció la enfermera Foster, con la voz cargada de preocupación. Mientras la presión arterial caía rápidamente, el Dr. James Patterson, jefe de medicina interna en el Manhattan General, se secó el sudor de la frente. En sus 30 años de práctica, nunca había visto algo así. 20 de los especialistas más renombrados del mundo habían llegado desde Johns Hopkins, Mayo Clinic y Harvard Medical. Cardiólogos, neurólogos, toxicólogos, habían realizado todas las pruebas imaginables, intentado cada protocolo de tratamiento, y aún así, Robert Harrison se desvanecía. La resonancia muestra que no hay trauma cerebral. Los análisis de sangre están limpios, salvo por la saturación de oxígeno que sigue bajando, murmuró la doctora Sarah Williams, de Johns Hopkins, pasando las páginas del grueso expediente médico. Es como si su cuerpo se estuviera apagando lentamente, sin razón aparente. Fuera de las paredes de vidrio de la unidad de cuidados intensivos, los pasillos del hospital bullían con actividad inusual. Los guardias de seguridad mantenían alejados a los reporteros. Mientras el equipo legal de Harrison se reunía en conversaciones susurradas, el precio de las acciones de Harrison Tech había caído un 20% desde que se filtró la noticia de su estado. Hace 3 días, en un rincón del pasillo, casi invisible entre el caos, Lucy Martínez, de 7 años, se sentaba tranquilamente en una silla de la sala de espera, balanceando las piernas. Su madre, María, había estado trabajando doble turno, limpiando los pisos de la UCI y vaciando los botes de basura, tratando de mantenerse cerca del drama que se desarrollaba. Lucy abrazaba un osito de peluche desgastado y observaba a los doctores, importantes y serios, con ojos amplios y atentos. Mamá, ¿por qué todos esos doctores parecen tan preocupados?, susurró Lucy con su voz suave, tirando de la manga del uniforme de su madre. María Martínez se arrodilló junto a su hija, acomodándole el cabello oscuro. Están esforzándose mucho para ayudar a ese hombre enfermo, Mía. A veces, incluso los doctores más inteligentes necesitan tiempo para descubrir lo que pasa. Pero la atención de Lucy había cambiado. A través del vidrio, podía ver a Robert Harrison acostado, inmóvil en la cama del hospital, conectado a múltiples máquinas. Algo en la escena hizo temblar sus pequeñas manos, y recuerdos que había intentado olvidar regresaron de golpe. El ritmo difícil de su pecho, el color gris pálido de su piel, el extraño olor dulce que flotaba en el aire. Lucy había visto todo eso antes, 8 meses atrás, cuando su padre había estado en una cama similar en el pabellón de caridad del piso de abajo. Al igual que ahora, todos los doctores estaban desconcertados, corriendo pruebas, rascándose la cabeza, mientras su padre se desvanecía lentamente. Lucy apretó con fuerza su osito mientras una aterradora realización comenzaba a formarse en su mente infantil. Recordó algo que los doctores habían pasado por alto sobre su padre, algo crucial que había tratado de contarles, pero nadie escuchaba a una niña pequeña. Cuando otra alarma comenzó a sonar en la habitación de Robert Harrison, Lucy se levantó de su silla con determinación en los ojos oscuros. Sabía exactamente lo que le pasaba al multimillonario, y esta vez no dejaría que nadie la ignorara. Lucy respiró hondo y caminó hacia la estación de enfermería, sus pequeñas zapatillas chirriando sobre el piso pulido. La enfermera jefe, la señora Thompson, coordinaba frenéticamente con el equipo médico cuando Lucy tiró de su bata blanca. Disculpe, señora Thompson, dijo Lucy con educación, su voz apenas audible sobre el caos. Necesito decirle al doctor algo muy importante sobre el señor Harrison. La señora Thompson apenas la miró, con los dedos volando sobre el teclado mientras actualizaba los registros de los pacientes. Cariña, ahora no. Los doctores están muy ocupados tratando de ayudar al enfermo. ¿Por qué no te sientas con tu madre y dibujas un poco? Pero yo sé lo que le pasa, insistió Lucy, su voz cada vez más urgente. Me acerqué más a la estación,
poniéndose de puntillas para que la vieran mejor. Mi papá tuvo lo mismo, y los doctores tampoco pudieron descubrirlo. Lucy Martínez. La voz de su madre cortó el pasillo como un látigo. María corrió, el carrito de limpieza traqueteando detrás de ella, con el rostro enrojecido por la vergüenza y el cansancio de sus turnos de 16 horas. Lo siento mucho, señora Thompson. Ella estaba preocupada por ese paciente desde ayer. Vamos, Mika, que no puede molestar a las enfermeras mientras intentan salvar una vida. Pero mamá, no las estoy molestando, estoy tratando de ayudar, protestó Lucy, mientras su madre la guiaba con suavidad pero con firmeza lejos de la estación. Nadie escuchó cuando papá estaba enfermo, y ahora nadie escucha lo que pasa con el señor Harrison, y va a morir, igual que, suficiente, susurró María con voz firme, arrodillándose a la altura de los ojos de Lucy junto a los grandes ventanales del hospital con vista a Central Park. Lucy, sé que extrañas muchísimo a papá, las dos lo hacemos, pero no puedes pensar que cada persona enferma tiene lo mismo que papá. Estos son los mejores doctores del mundo, saben lo que hacen. A través del vidrio, Lucy observaba impotente como otro equipo de especialistas entraba corriendo. En la habitación de Robert Harrison, el Dr. Patterson movía la cabeza mientras consultaba con un toxicólogo del Boston Children's Hospital, que había llegado esa misma mañana. El equipo legal del multimillonario caminaba nervioso por el pasillo, sus trajes caros arrugados por días de estrés. Los guardias de seguridad mantenían alejados a reporteros y fotógrafos, pero Lucy podía ver a los equipos de cámaras reunidos en la calle de abajo. Mira todos esos doctores. Mamá, dijo Lucy en voz baja, presionando su manita contra el vidrio. Frío, 20 de ellos, y todos parecen asustados, igual que los doctores cuando no pudieron ayudar a papá. El corazón de María se encogió al escuchar la observación madura de su hija. A sus 7 años, Lucy ya había presenciado más tragedias médicas que muchos adultos, pero María no podía permitir que su hija viviera en la fantasía de que podía resolver misterios que desconcertaban a médicos de fama mundial. Esa noche, Lucy permaneció despierta en la pequeña camita que el hospital había proporcionado para familiares de empleados con turnos prolongados. La UCI nunca dormía del todo, siempre había monitores pitando, enfermeras revisando pacientes, y el suave murmullo de conversaciones en varios idiomas mientras especialistas internacionales consultaban durante la noche. Lucy miraba los azulejos del techo, contando los pequeños agujeros de cada cuadro, pero su mente volvía una y otra vez a las últimas semanas con su padre. Recordaba como Roberto Martínez, que había sido lo suficientemente fuerte para cargarla sobre sus hombros por horas, se había ido debilitando hasta no poder levantar ni un vaso de agua. Los doctores habían hecho innumerables pruebas, análisis de sangre, radiografías, resonancias, tomografías, buscaron cáncer, enfermedades cardíacas, problemas pulmonares por su trabajo en construcción, pero nada explicaba por qué un hombre sano de 32 años se estaba apagando lentamente. Sobre todo, Lucy recordaba el olor, ese extraño aroma dulce que impregnaba la habitación de su padre, creciendo cada día hasta casi ser insoportable. Le había preguntado a las enfermeras, pero ellas lo atribuían a productos de limpieza o a flores de la capilla del piso de abajo. Pero ahora, 3 pisos arriba, en la sección VIP, olía exactamente lo mismo que salía de la habitación de Robert Harrison. 8 meses antes, Lucy, con 7 años, había pasado horas junto a la cama de su padre en la sala de caridad del 3er piso. Roberto Martínez, quien había emigrado de Guatemala hace 15 años y trabajado desde jornalero hasta capataz de construcción, se había reducido a una sombra frágil en solo 2 semanas. La sala de caridad era diferente de la sección VIP, donde ahora luchaba por su vida el señor Harrison. Las habitaciones eran más pequeñas, con 2 camas cada una, y los pasillos resonaban con docenas de idiomas mientras familias de todo el mundo velaban por sus seres queridos. Pero el misterio médico era igual de desconcertante. Probablemente sea algún tipo de exposición ambiental, le había dicho el doctor Rodríguez a la madre de Lucy. Durante una de las breves consultas en el pasillo, era un hombre amable, pero Lucy podía ver la frustración en sus ojos mientras pasaba las páginas del grueso expediente de su padre. Los trabajadores de construcción están expuestos a muchos materiales peligrosos a lo largo de su carrera. Estamos revisando exposición a asbesto, intoxicación por plomo, toxicidad por pinturas y solventes. Sus pulmones muestran algunas cicatrices por exposición prolongada al polvo, pero nada que explique este deterioro tan rápido. Lucy había estado sentada en silencio en un rincón, coloreando un libro de princesas Disney que le había dado una enfermera,
pero escuchaba cada palabra. Aprendió a quedarse muy quieta durante las conversaciones médicas porque los adultos olvidaban que estaba allí y decían cosas importantes. ¿Y el olor?, preguntó de repente, haciendo que el doctor Rodríguez y su madre la miraran sorprendidos. La habitación de papá huele diferente a todas las demás, dulce, como cuando Agua hace galletas de mazapán en Navidad. El doctor Rodríguez sonrió y le acarició la cabeza con suavidad. Los hospitales tienen muchos olores, pequeña. A veces usamos productos de limpieza especiales, y los visitantes traen flores o comida de casa, pero Lucy persistió, se levantó de la silla y tiró de la bata blanca del doctor. No, doctor Rodríguez, no es como las flores ni la limpieza, es dulce, pero también amargo, y hace que me pique la nariz, y papá dice, todo sabe a almendras amargas ahora, incluso mi café favorito. Lucy vio al doctor intercambiar una mirada con su madre, una de esas miradas de adultos que decía, los niños dicen cosas extrañas sin realmente hablar. El doctor Rodríguez anotó algo en su clipboard, pero Lucy supo que no la tomaba en serio. Revisaremos todo, lo prometo, dijo amablemente. A veces, cuando las personas están muy enfermas, los sentidos pueden jugar trucos, pero Lucy sabía que no eran trucos. Cada mañana, cuando le llevaba a su padre la bandeja del desayuno del hospital, con huevos revueltos y tostadas, apenas podía comer más de unos bocados. Todo sabe mal, Minia, susurraba débilmente, su voz empezando a apagarse, como si le hubieran puesto medicina amarga en la comida. 3 días después, Roberto Martínez murió en las horas antes del amanecer, mientras Lucy y su madre dormían a medias en las incómodas sillas junto a su cama. El certificado de defunción decía que la causa era insuficiencia respiratoria aguda de origen desconocido, y el caso se cerró. Ahora, 8 meses después, Lucy entendía con total claridad lo que los adultos habían pasado por alto. El olor dulce a almendras no provenía de productos de limpieza ni de flores. Las extrañas quejas sobre el sabor de su padre no eran por estar enfermo. Alguien lo había estado envenenando lentamente, igual que alguien estaba haciendo ahora con el señor Harrison, y esta vez, Lucy no iba a permitir que los adultos la ignoraran. El doctor Patterson revisaba por tercera vez los últimos análisis de sangre de Robert Harrison aquella mañana, cuando una voz pequeña pero decidida interrumpió su concentración. Doctor, por favor, necesito hablar con usted sobre el señor Harrison. Alzó la vista desde su escritorio y vio a Lucy Martínez de pie junto a su silla, abrazando un expediente manila contra su pecho. Sus ojos oscuros estaban llenos de una determinación demasiado madura e intensa para una niña de 7 años. Llevaba el mismo suéter rosa que había usado durante 2 días. Y su cabello estaba recogido en una coleta ligeramente torcida, producto de la prisa matutina de una madre trabajadora. Niña, estoy muy ocupado ahora, dijo el doctor Patterson, mirando su reloj. Eran apenas las 7 de la mañana, y llevaba 18 horas seguidas en el hospital. Las ojeras bajo sus ojos mostraban el precio que la misteriosa condición de Robert Harrison estaba cobrando a todo el equipo médico. Tu madre debería vigilarte más de cerca. La UCI no es un lugar para jugar. Me llamo Lucy Martínez, y mi madre está trabajando el turno nocturno limpiando los pisos, respondió con sorprendente compostura y precisión. No sabe qué. Estoy aquí porque me escapé de la sala de espera familiar. El señor Harrison va a morir si no me escucha. Igual que mi papá murió hace 8 meses por exactamente lo mismo. Algo en su tono, la manera directa de hablar sobre la muerte de su padre, el vocabulario de adulto, la mirada firme, todo eso hizo que el doctor Patterson detuviera su revisión de los expedientes. Había estado trabajando sin descanso durante 3 días, consultando con colegas de todo el mundo, y la desesperación empezaba a nublar su pensamiento metódico. Aún así, la idea de recibir consejos médicos de una niña parecía absurda, incluso peligrosa. Lucy, aprecio que quieras ayudar al señor Harrison, y lamento mucho lo de tu padre, dijo el doctor Patterson con suavidad pero firmeza, girando ligeramente en su silla para mirarla bien, pero la medicina es extremadamente complicada. Los doctores que tratan al señor Harrison incluyen a algunos de los médicos más brillantes del mundo, han entrenado durante décadas para entender cómo funciona el cuerpo humano. Lucy abrió el expediente que había conseguido de alguna manera, el archivo médico completo de su padre durante su estadía de 2 semanas en la sala de caridad. Las cejas del doctor Patterson se alzaron al reconocer la documentación oficial del hospital. Señorita, ¿de dónde sacó esos registros? Los expedientes de los pacientes son estrictamente confidenciales. Y hay graves consecuencias legales. Tuve que tomarlos porque nadie me creyó, interrumpió Lucy,
con voz cada vez más firme. Mi papá olía a almendras dulces cuando estaba enfermo, exactamente como huele ahora la habitación del señor Harrison, y ambos comenzaron a tener problemas para respirar de la misma manera. Su piel se volvió del mismo color gris, y los doctores no pudieron descubrir qué les pasaba. Aunque hicieran todas las mismas pruebas, el doctor Patterson se inclinó hacia adelante, su curiosidad médica comenzando a superar su preocupación por las posibles violaciones de protocolo. Lucy, ¿qué quieres decir exactamente con almendras dulces? ¿Puedes describir ese olor con más detalle? El rostro de Lucy se iluminó con esperanza. Finalmente, un adulto le pedía detalles en lugar de desestimar sus observaciones. No es como las almendras normales, Dr. Patterson, es más dulce, pero también amargo, y se hace más fuerte cada día. En la habitación de papá, al final, era tan intenso que me mareaba si me quedaba demasiado tiempo. Y la habitación del señor Harrison huele exactamente igual, pero se está haciendo más fuerte. ¿Cómo? La de papá. Antes de que el doctor Patterson pudiera responder, comenzaron a sonar alarmas urgentes en la UCI. Robert Harrison estaba colapsando otra vez, y esta vez sus niveles de oxígeno en sangre se acercaban a un territorio críticamente peligroso. Pero mientras el doctor Patterson se levantaba para correr hacia la emergencia, la descripción precisa de Lucy resonó en su mente: almendras dulces pero amargas, un olor progresivamente más intenso, dificultad respiratoria inexplicada en lo profundo de su memoria. Comenzó a surgir una clase de toxicología de la Universidad de Medicina, medio olvidada. El olor a almendras amargas era patognomónico, una señal característica de un tipo específico de envenenamiento, notoriamente difícil de detectar en análisis de sangre estándar. El Dr. Patterson irrumpió en la habitación de Robert Harrison justo cuando la frecuencia cardíaca del multimillonario subió a 140 latidos por minuto, un nivel peligroso. El equipo médico trabajaba frenéticamente. La doctora Williams ajustaba la mascarilla de oxígeno mientras el Dr. Chen, de Stanford Medical, revisaba sus pupilas con una linterna. Dos enfermeras monitoreaban múltiples vías intravenosas y un terapeuta respiratorio se preparaba para aumentar los ajustes del ventilador. Sus respuestas neurológicas están deteriorándose rápidamente, informó el Dr. Chen con voz grave, cargada de preocupación profesional. La respuesta pupilar es lenta, los reflejos disminuidos, y su color empeora pese a la oxigenoterapia máxima. Es como si todo su sistema se estuviera apagando sistemáticamente, pero no podemos identificar la causa subyacente. La habitación zumbaba con el sonido de los sofisticados equipos médicos, ventiladores, monitores cardíacos, tensiómetros que se activaban automáticamente cada pocos minutos. Robert Harrison yacía inmóvil en la cama del hospital. Su piel, antes bronceada, tenía ahora un tono gris azulado alarmante. Era el color de un cuerpo que lucha por respirar, aunque lo rodee toda la maquinaria del mundo. Cuando el Dr. Patterson entró en la habitación, el olor lo golpeó de inmediato. Ese aroma dulce a almendras, más intenso que nunca, llenaba el aire cerrado de la UCI. Las palabras de Lucy resonaron en su mente con una claridad brutal, y un recuerdo de la facultad volvió a él, nítido, preciso y aterrador. Quiero que todos se aparten un momento, ordenó de pronto. Su voz tenía una autoridad que detuvo de golpe el movimiento frenético del equipo. ¿Qué estás haciendo, James? Lo estamos perdiendo, protestó la doctora Williams. Sin moverse del respirador, su saturación sigue cayendo. Si no lo intubamos en minutos. El olor a almendras, interrumpió Patterson con urgencia. Alguien más lo ha notado. ¿No sienten cómo ha aumentado? No viene de productos de limpieza ni de flores. El equipo se miró, confundido. La doctora Chen asintió despacio, su expresión cambiando del desconcierto a la preocupación. Sí, lo mencioné ayer. Pensé que era algún nuevo ambientador del hospital, pero cada día es más fuerte, casi nauseabundo. El corazón de Patterson empezó a latir con fuerza. Las piezas del rompecabezas encajaban, una por una, con claridad espantosa. Necesito una prueba de sangre de emergencia para detectar cianuro, ordenó con voz firme, y la quiero ya. No el panel toxicológico estándar, sino un nivel específico de cianuro de hidrógeno. Cianuro, repitió la doctora Williams, paralizada. James, hemos hecho pruebas toxicológicas todos los días, no hay rastro de veneno. Nada que indique exposición al cianuro. Las pruebas comunes no lo detectan, explicó Patterson con rapidez. No cuando se administra en dosis pequeñas, repetidas, durante varios días. El olor dulce y amargo a almendras es característico del cianuro. La insuficiencia respiratoria progresiva, el color gris azulado,
la caída metabólica inexplicable, todo encaja. En el pasillo, Lucy presionaba la cara contra el cristal, mirando a los doctores con el corazón en un puño. Su madre, María, la había encontrado y trataba de apartarla, pero Lucy susurró sin moverse: «Mira, mamá. Por fin me están escuchando, van a buscar el veneno que mató a papá, van a ayudar al señor Harrison, como debieron ayudarnos a nosotros». Pero mientras la esperanza brillaba en sus ojos, los monitores seguían mostrando una caída constante, el pulso bajaba, la respiración era cada vez más débil. Si Patterson tenía razón, habían descubierto el arma, pero no aún al asesino, quien estaba envenenando, gota a gota, al magnate Robert Harrison, y como lograba hacerlo en el ala más segura del Hospital General de Manhattan. La pregunta más aterradora era otra: ¿planeaban atacar de nuevo antes de que el antídoto pudiera salvarlo? 47 minutos más tarde, llegó el resultado de la prueba, y con él, la confirmación. Los niveles de cianuro en sangre eran altísimos, no por una dosis letal inmediata, sino por una administración lenta y calculada, pensada para parecer una enfermedad misteriosa. «Esto es un intento de asesinato», anunció Patterson con voz grave. Sostenía los resultados con manos temblorosas por él cansancio y el horror. Alguien ha estado suministrando cianuro deliberadamente, en pequeñas cantidades, probablemente en su comida o medicación, fingiendo una decadencia natural. La doctora Williams lo miró sin poder creerlo, pero como, susurró, está bajo vigilancia constante. Cada medicamento se revisa. Cada comida llega de la cocina del hospital, cada visita está registrada. Las implicaciones eran terribles. Alguien, con acceso íntimo al área más protegida del hospital, estaba intentando cometer el crimen perfecto, un asesinato a plena vista. Rodeado de médicos brillantes, el equipo médico inició el protocolo de emergencia: oxígeno de alto flujo, diulfato de sodio por vía intravenosa, soporte vital completo. En el pasillo, Lucy lloraba en silencio. A través del vidrio, veía el caos controlado de batas blancas luchando contra la muerte. «Mi papá podría haber vivido», susurró, «si solo me hubieran escuchado, si hubieran hecho esa prueba. Él todavía estaría aquí, él todavía me llevaría al parque los domingos, me ayudaría con la tarea, y me leería cuentos antes de dormir». María se arrodilló junto a su hija, empezando a comprender por fin el enorme peso del dolor y del conocimiento, que Lucy había cargado sola durante 8 meses. «Mía, intentaste decirles lo que le pasaba a papá, ¿verdad? El olor dulce, el sabor extraño de su comida». Lucy asintió, su cuerpecito temblando de emoción y cansancio, desgastada por luchar para que los adultos la escucharan, cuando ellos la veían solo como una niña afligida, con una imaginación demasiado activa. Los doctores decían que solo era una niña, que no entendía de medicina, que a veces los niños inventan historias cuando tienen miedo, pero yo sabía que algo estaba mal. Mamá, sabía que a papá lo estaban lastimando, y no podía hacer que nadie me creyera. 20 minutos después, el doctor Patterson salió de la UCI y se acercó directamente a Lucy. Su expresión combinaba un optimismo médico cauteloso, con un respeto profundo. Por primera vez en 3 días de crisis, había esperanza en sus ojos cansados. «Lucy», dijo suavemente, arrodillándose para ponerse a su altura, «salvaste la vida de Robert Harrison esta noche. Si no hubieras insistido en decirnos lo del olor a almendras, y su conexión con el caso de tu padre, el señor Harrison habría muerto en pocas horas». Los niveles de cianuro en su sangre se acercaban a concentraciones letales. Lucy lo miró con ojos que tenían demasiada sabiduría y dolor para sus 7 años. «Ahora estará bien. Funcionará la medicina». «Sí», la tranquilizó Patterson, «está respondiendo bien al antídoto, y sus signos vitales ya comienzan a estabilizarse. Pero Lucy, ahora tenemos un problema mucho más grande y peligroso. Alguien intenta asesinarlo sistemáticamente, con un veneno sofisticado, y claramente tiene acceso a este hospital. Mientras no identifiquemos quién lo hace y cómo administra el cianuro, el señor Harrison sigue en peligro mortal». Como convocada por sus palabras ominosas, la detective Sarah Martínez apareció en el pasillo con 2 oficiales. «No tiene relación con Lucy ni con su madre». La policía de Nueva York fue llamada inmediatamente, cuando se confirmó el envenenamiento por cianuro. Ahora, el Hospital General de Manhattan era la escena de una investigación activa por intento de asesinato. El corazón de Lucy latía con fuerza, al darse cuenta de la magnitud aterradora de lo que habían descubierto. Si alguien estaba envenenando al señor Harrison, en el ala más segura de uno de los mejores hospitales de Nueva York, casi con seguridad volvería a intentarlo, y aún peor. Una nueva posibilidad horrible se formaba en su mente.
¿Qué pasaría si la misteriosa enfermedad de su padre y su muerte inexplicable no hubieran sido misteriosas en absoluto? ¿Qué pasaría si alguien hubiera asesinado a Roberto Martínez, hace 8 meses, usando exactamente el mismo método, y la única testigo hubiera sido una niña de 7 años, a la que nadie escuchó? La detective Sara Martínez llevaba 12 años investigando homicidios, pero nunca había visto un caso así. Una niña de 7 años había resuelto un envenenamiento que desconcertó a 20 médicos de renombre mundial, y ahora, esa misma niña podía tener la clave para identificar a un asesino que casi cometió el crimen perfecto. Lucy, sé que esto da miedo, dijo la detective con suavidad, sentándose en el suelo para estar a la altura de la niña. Necesito que me cuentes todo lo que recuerdes sobre tu padre en el hospital, incluso los detalles pequeños que puedan parecer insignificantes. Lucy abrazó más fuerte su viejo osito, mirando nerviosa a su madre, María, que estaba a su lado. Las últimas horas habían sido abrumadoras: ver la recuperación milagrosa del señor Harrison, hablar con doctores que finalmente la tomaron en serio, y ahora responder preguntas de una verdadera detective. Mi papá estuvo enfermo exactamente 14 días, comenzó Lucy despacio, su voz suave pero precisa. Llegó al hospital un martes porque no podía respirar bien en la obra. El capataz, el señor Jameson, lo trajo en su camión porque papá estaba demasiado débil para conducir. La detective Martínez tomaba notas cuidadosamente, impresionada por la atención al detalle de la niña. ¿Recuerdas quién visitó a tu padre durante esas 2 semanas? ¿Amigos del trabajo? ¿Vecinos? ¿Alguien que trajera comida o regalos? Lucy frunció el ceño concentrada. Tío Miguel venía todos los días después del trabajo, es el mejor amigo de papá y trabajaban en la misma obra. La señora Rodríguez, de nuestro edificio, trajo sopa casera 2 veces. Lucy hizo una pausa, con una expresión extraña en su rostro. ¿Qué pasa, cariño?, preguntó María, acariciando su cabello. Había una señora, dijo Lucy despacio, una enfermera que no conocía, solo venía durante las visitas. Nunca cuando las enfermeras habituales rondaban. Siempre fue muy amable conmigo. Me daba caramelos y libros para colorear, pero pasaba mucho tiempo ajustando las bolsas de suero de papá y trayéndole bebidas especiales que decía que lo ayudarían a mejorar. La detective Martínez se inclinó con atención. ¿Puedes describir a esta enfermera? ¿Cómo era? Tenía el cabello rubio en una coleta, y usaba gafas con montura roja, dijo Lucy, cerrando los ojos para recordar mejor. Era alta y delgada, y siempre olía al perfume que venden en la farmacia de abajo. Me dijo que se llamaba enfermera Kelly, pero nunca vi su placa. El rostro de María palideció. Lucy, ¿por qué no me contaste antes sobre esta enfermera especial? Era nuestro secreto, respondió Lucy inocentemente. Decía que algunos pacientes necesitan cuidados extra que las otras enfermeras no sabían, y que no debía hablar de sus visitas porque podía hacer sentir mal a las demás. Un escalofrío recorrió la espalda de la detective Martínez. Una enfermera misteriosa, sin identificación, administrando tratamientos no autorizados, y convenciendo a una niña de guardar secretos. Era un comportamiento depredador clásico, diseñado para crear la cobertura perfecta para un asesinato. Lucy, esto es muy importante, dijo la detective con urgencia. ¿Has visto a esta misma mujer en algún lugar del hospital durante los últimos días, mientras el señor Harrison estaba enfermo? Los ojos de Lucy se abrieron con un terror creciente. Ayer, cuando intentaba decirle a la señora Thompson lo del olor a almendras, la vi pasar por la habitación del señor Harrison. Llevaba ropa diferente. No el uniforme de enfermera, pero era definitivamente la misma mujer, las mismas gafas rojas y la coleta rubia. La sala de conferencias quedó en silencio, excepto por el sonido del bolígrafo de la detective Martínez, rascando furiosamente su cuaderno. Ahora tenían su primera pista real en lo que claramente era un intento de doble asesinato premeditado. Y la única testigo era una niña de 7 años, cuyo padre había sido la primera víctima del asesino. Pero si esta mujer misteriosa había asesinado a Roberto Martínez hace 8 meses, y casi logró matar a Robert Harrison, ¿cuántas otras enfermedades misteriosas en Manhattan General podrían haber sido asesinatos cuidadosamente orquestados en menos de 2 horas? La detective Martínez había movilizado a un equipo de investigación completo. La oficina de seguridad del hospital se convirtió en un improvisado centro de mando. Los detectives revisaban meses de grabaciones de vigilancia, registros de empleados y listas de visitantes. Lucy se sentó con un dibujante policial, describiendo pacientemente cada detalle que recordaba de la enfermera Kelly. Tenía una pequeña cicatriz en la mano izquierda,
Justo aquí, dijo Lucy, señalando el espacio entre el pulgar y el índice, y cuando sonreía, uno de sus dientes delanteros estaba ligeramente torcido, y siempre llevaba un bolso negro grande con hebillas plateadas. El doctor Patterson había proporcionado a la detective Martínez una lista completa de todos los que habían tenido acceso a la habitación de Robert Harrison durante los últimos 4 días: enfermeras, doctores, especialistas, personal de limpieza, guardias de seguridad, incluso los voluntarios que entregaban flores y correo a los pacientes. Esto es lo que no tiene sentido, explicó Martínez al capitán Rodríguez, quien llegó para supervisar personalmente el caso de alto perfil. Hemos contabilizado a todos los empleados oficiales que entraron en la habitación de Harrison, pero las grabaciones muestran al menos 6 ocasiones en 3 días, donde alguien con uniforme entró en su habitación durante los cambios de turno, momentos en que las cámaras del pasillo los registraban, pero las enfermeras de turno estaban ocupadas con otros pacientes. El capitán Rodríguez estudió las imágenes borrosas en la pantalla del computador. La persona siempre lleva mascarilla quirúrgica y gorro. Mantiene la cabeza baja. Comportamiento profesional diseñado para evitar ser identificada, pero miren esto, señaló una imagen en particular. La altura y complexión corporal podrían coincidir con la descripción que nos dio la niña. Mientras tanto, María Martínez recordaba la descripción de Lucy sobre la misteriosa enfermera, y recuerdos preocupantes empezaban a surgir. Detective Martínez, llamó desde la oficina de seguridad ocupada. Necesito contarle algo sobre las cuentas médicas de mi esposo. La detective levantó la vista. De un montón de expedientes. ¿Qué pasa con ellas? Después de que Roberto murió, el departamento de facturación del hospital nos seguía enviando cargos por medicamentos y tratamientos que no recuerdo que él recibiera, explicó María, sacando una carpeta de facturas: nutrientes especiales por vía intravenosa, medicamentos experimentales, consultas con especialistas que supuestamente lo visitaban. Pero yo estaba allí casi todos los días y nunca vi la mayoría de esos tratamientos. La detective Martínez examinó los registros con creciente entusiasmo. Alguien había estado documentando tratamientos falsos sistemáticamente para justificar el acceso prolongado a la habitación de Roberto Martínez, la cobertura perfecta para intentos de envenenamiento repetidos, disfrazados como atención médica. Este asesino es extremadamente sofisticado, dijo Martínez para sí misma. No solo elige pacientes al azar, escoge específicamente víctimas cuyas familias no cuestionarán los procedimientos médicos. Crea documentación falsa para justificar su acceso, y utiliza un veneno que imita enfermedades naturales. Pero mientras la investigación se intensificaba, emergía un patrón perturbador de los registros del hospital. En los últimos 2 años, Manhattan General había tenido un número inusual de muertes inexplicables entre pacientes que deberían haberse recuperado de procedimientos rutinarios. Todas ocurrieron durante turnos de noche o fines de semana, cuando había personal mínimo. Todas involucraban pacientes de familias de bajos ingresos, menos propensas a exigir segundas opiniones o cuestionar procedimientos médicos, y todas habían ocurrido en habitaciones que, según las cámaras, fueron visitadas por una persona no identificada con uniforme durante cambios de turno. Lucy Martínez no era solo la testigo clave de 2 intentos de envenenamiento. Podría ser la única persona capaz de ayudar a identificar a un asesino en serie que había operado sin ser detectado. En Manhattan General durante años. El doctor Patterson se acercó a la detective Martínez, con grave preocupación en el rostro. Tenemos un problema serio, dijo. La condición de Robert Harrison se ha estabilizado, pero quien intentó matarlo no sabe que hemos identificado el veneno. Si creen que todavía está muriendo por causas misteriosas, podrían intentar terminar el trabajo. Eso es exactamente lo que espero, respondió Martínez con voz grave. Vamos a preparar una trampa. El plan fue cuidadosamente orquestado, con la plena cooperación de la administración del hospital. Los anuncios públicos continuarían describiendo la condición de Robert Harrison como crítica e inexplicada, mientras que, en privado, un equipo de detectives encubiertos vigilaría su habitación las 24 horas. Cada persona que entraba sería vigilada por múltiples cámaras y agentes vestidos de civil. Lucy fue fundamental en diseñar la estrategia de vigilancia. Ella siempre venía durante las horas de visita. Cuando había familias cerca, explicó Lucy al equipo de detectives, decía que las multitudes le facilitaban mezclarse y aplicar sus tratamientos especiales sin que las enfermeras notaran nada. María Martínez ya había sido autorizada por seguridad del hospital y ahora trabajaba estrechamente con la policía.
He estado pensando en otras cosas que Lucy notó, pero que no entendió en su momento, dijo María. Lucy, cuéntales lo del olor en la habitación de papá. No era solo el olor dulce a almendras, respondió la niña pensativa. Antes de eso, había otro olor, como el del botiquín de casa cuando lo abres, fuerte y limpio, pero diferente al olor normal del hospital. La detective Martínez intercambió una mirada con el experto forense del equipo. Podría ser el olor del disolvente, dijo el forense, alcohol o algún otro líquido usado para disolver el cianuro y administrarlo más fácilmente. La trampa estaba lista para el turno de la noche, cuando el hospital tenía menos personal y más oportunidades para moverse sin ser visto. Agentes encubiertos se hicieron pasar por familiares en las salas de espera, mientras otros, vestidos como personal de mantenimiento, se distribuyeron por toda el ala de pacientes VIP. A las 7:43 p.m., las cámaras de seguridad captaron a una figura con bata médica y mascarilla quirúrgica, entrando por la puerta del personal. Cerca del estacionamiento, la persona caminaba con paso seguro por los pasillos, saludando profesionalmente a otros empleados, y llevaba un pequeño maletín negro. La detective Martínez observaba la transmisión en vivo, desde la oficina de seguridad, con creciente tensión. Ahí está nuestra sospechosa, dijo, la misma complexión, la misma altura que en el retrato hablado, y miren, señaló la pantalla, los marcos de las gafas rojos son visibles. Incluso bajo la mascarilla, la figura se acercó a la habitación de Robert Harrison, justo durante el cambio de turno, el momento perfecto, máxima oportunidad, mínima vigilancia, pero esta vez, en lugar de una víctima indefensa, la habitación contenía a un paciente plenamente consciente, bajo protección policial las 24 horas. Cuando la sospechosa tomó el picaporte de la puerta, la detective Martínez dio la señal. Policía de Nueva York, quietos, manos donde podamos verlas, pero la mujer no se rindió. Giró de repente y corrió hacia la escalera de emergencia, revelando algo que heló la sangre de la detective Martínez. No solo llevaba un maletín negro, en su cintura tenía sujeto un pequeño dispositivo, que parecía un explosivo. Si no podía matar a Robert Harrison en silencio, estaba dispuesta a eliminar a todos los testigos, aunque eso significara destruir una ala entera del hospital. La persecución por las escaleras de emergencia duró apenas 3 minutos, pero para la detective Martínez se sintió como horas. El asesino corría con rapidez, conociendo claramente la estructura del edificio, pero el peso del maletín y del dispositivo empezaba a ralentizar su escape. El detente. No tienes a dónde ir, gritó Martínez. Del hospital está rodeado, en el rellano de la planta baja. La figura finalmente se detuvo y giró lentamente, con movimientos deliberados, se quitó la mascarilla y el gorro quirúrgico. El rostro que apareció era exactamente el que Lucy Martínez había descrito 8 meses atrás. La doctora Amanda Foster, una anestesióloga respetada, con 6 años de servicio en Manhattan General. Doctora Foster, susurró la detective, incrédula. La había entrevistado 2 veces durante la investigación. Había sido amable, profesional, incluso había ofrecido teorías sobre la misteriosa enfermedad de Harrison. No entiendes lo que has hecho, dijo la doctora con voz serena, la mano suspendida sobre el dispositivo en su cintura. Robert Harrison no es un simple millonario inocente, él es la razón por la que mi hermano está muerto. La detective mantuvo su arma firme, mientras hablaba por la radio para pedir refuerzos. ¿De qué está hablando, doctora Foster? Hace 3 años, la empresa de Harrison desarrolló un sistema de inteligencia artificial para diagnóstico médico, explicó la doctora. Mi hermano David era uno de los programadores principales. Descubrió que el sistema tenía fallas fatales. Mal diagnosticaba a pacientes pobres y priorizaba a los ricos. Su voz se volvió más dura, más amarga. Cuando David intentó denunciarlo, Robert Harrison lo despidió y lo vetó de toda la industria tecnológica. Mi hermano no volvió a encontrar trabajo, perdió su casa, su seguro, su esperanza, se quitó la vida 18 meses después. Harrison destruyó su vida por dinero. Eso no justifica el asesinato, respondió la detective con firmeza. ¿Y qué hay de Roberto Martínez, que le hizo él? Una sonrisa torcida cruzó el rostro de la doctora. Roberto Martínez fue mi práctica. Necesitaba perfeccionar el método de administración del cianuro, debía saber cuánto usar y con qué frecuencia. Lo elegí porque era pobre, indocumentado, y nadie cuestionaría la muerte de un obrero por una enfermedad laboral. La crueldad fría de usar a un hombre inocente como experimento hizo que el estómago de la detective se revolviera. Usó al padre de una niña de 7 años como conejillo de indias, murmuró. No pretendía que la niña fuera tan observadora, admitió.
La doctora, cuando empezó a hacer preguntas sobre olores y síntomas, supe que era más perceptiva de lo que imaginaba, pero los testimonios infantiles no se toman en serio en un hospital. Creí que estaba a salvo. Por su auricular, la detective escuchó la voz de su equipo. Lucy y María Martínez habían sido evacuadas, junto con todos los pacientes de los pisos cercanos. Los especialistas en explosivos estaban en camino, pero necesitaban más tiempo. Doctora Foster, dijo el detective Martínez, necesito que retire con cuidado ese dispositivo, y lo coloque en el suelo. Podemos llegar a un acuerdo. Usted es claramente una mujer inteligente. Con motivos comprensibles, resolvamos esto sin que nadie más salga herido. La doctora Foster negó con tristeza. Aún no lo entiendes, Robert Harrison no es mi único objetivo. Los sistemas de inteligencia artificial de su empresa se han instalado en hospitales de todo el país. Cientos de pacientes pobres han muerto por culpa del sesgo diagnóstico que está dentro de sus algoritmos. Él es un asesino en masa que se esconde tras la filantropía y la innovación médica. Entonces expongámoslo por la vía legal, insistió el detective Martínez. Ayúdenos a investigar a Harrison Tack. Sea una testigo, no una víctima. Por un momento, la doctora Foster pareció dudar. Su mano se alejó del dispositivo explosivo, pero luego su expresión se endureció, llena de una nueva determinación. El sistema legal falló con mi hermano, dijo con voz quebrada, falló con Roberto Martínez, falla cada día con los pacientes pobres. Mientras protege a multimillonarios como Robert Harrison, su mano volvió al detonador. A veces, la justicia requiere sacrificios, muy por encima de ellos. En el ala VIP del hospital, Lucy Martínez estaba a punto de ofrecer una última y crucial pista, una pista que salvaría todas las vidas, y revelaría la pieza final del plan mortal de la doctora Foster. En el centro de mando de emergencias del hospital, Lucy estaba sentada junto a su madre, mientras los especialistas del FBI coordinaban con la policía para terminar el enfrentamiento sin víctimas. A través del radio, Lucy podía escuchar la voz de su tío, el detective Martínez, intentando negociar con la doctora Foster, 7 pisos más abajo, pero algo en la conversación no le cuadraba. Tiró de la manga del capitán Rodríguez. Con urgencia, capitán, necesito decirle algo importante al detective Martínez, dijo con esa misma voz decidida que había usado para convencer a los médicos del envenenamiento con cianuro. El capitán se agachó a su altura. ¿Qué pasa, cariño? Cuando ella visitó a mi papá en el hospital, no solo le daba veneno, explicó Lucy rápidamente, también le hacía muchas preguntas sobre su trabajo, sobre los edificios que había ayudado a construir en la ciudad. Parecía muy interesada en la nueva sede de Harrison Tack, donde su equipo estaba trabajando. El capitán Rodríguez sintió un escalofrío de comprensión. ¿Qué tipo de preguntas? Sobre los sistemas de ventilación, sobre dónde estaban las oficinas de los directivos, las cámaras de seguridad, las salidas de emergencia. Decía que solo tenía curiosidad por la construcción, pero papá pensó que era raro que una enfermera hiciera tantas preguntas tan detalladas. A través del radio, el capitán escuchó cómo la voz de la doctora Foster se volvía más tensa, hablando de la empresa de Harrison y sus supuestos crímenes, pero la revelación de Lucy cambiaba todo. El plan de Foster era mucho más grande de lo que imaginaban. No quería solo matar al señor Harrison en el hospital, continuó Lucy con urgencia. Iba a usar la información de mi papá para atacar el edificio de Harrison Tack también. Por eso probó el veneno con el primero, para asegurarse de que funcionaría cuando lo usara con muchas personas a la vez. El capitán Rodríguez tomó el radio sin dudar. Detective Martínez, la sospechosa planeaba un atentado masivo. Reunió información sobre la sede de Harrison Tack a través de la víctima Martínez. El dispositivo que lleva puede ser parte de un ataque mayor. En la escalera, el detective Martínez escuchó la actualización y comprendió por fin la magnitud de la amenaza. La doctora Foster no era solo una mujer dolida buscando venganza, era una terrorista doméstica, dispuesta a envenenar el agua o el aire de todo un edificio. Doctora Foster, dijo Martínez, con voz firme, sabemos de sus planes para la sede de Harrison Tack. Todo ha terminado. Hemos evacuado el edificio y neutralizado cualquier agente químico que haya colocado allí. El rostro de la doctora Foster se volvió pálido. Eso es imposible. ¿Cómo lo supieron? Se quedó en silencio al entenderlo. La hija del obrero, dijo el detective, recordó sus conversaciones. Una niña de 7 años desmanteló toda su operación. La misma niña que identificó el veneno que casi mata a Robert Harrison. La misma que nos dio las pistas que nos llevaron hasta usted. Ríndase ahora.
y tal vez aún pueda salvarse. Durante unos segundos eternos, la doctora Foster quedó inmóvil en la escalera, su mano temblaba sobre el detonador, el artefacto era lo bastante potente como para colapsar la estructura de emergencia y dañar parte del hospital, pero ya no formaba parte de un plan mayor. Mi hermano habría querido justicia, no más muertes inocentes, susurró al fin, con lágrimas corriendo por su rostro. Con extremo cuidado, retiró el dispositivo explosivo de su cintura y lo colocó suavemente sobre el suelo de concreto, mientras los especialistas lo aseguraban y la doctora Foster era detenida. El detective Martínez subió los 7 pisos hasta el centro de mando, allí encontró a Lucy, acurrucada en los brazos de su madre. Agotada tras el día más traumático y más heroico de su corta vida, Lucy, dijo el detective con ternura, salvaste la vida de Robert Harrison, ayudaste a atrapar al asesino de tu padre, y evitaste un ataque que habría matado a decenas de inocentes. Eres la persona más valiente que he conocido. Lucy levantó la mirada, sus ojos, cansados, habían visto demasiado para una niña de 7 años. Entonces, el caso de mi papá ya no estará cerrado, la gente sabrá que no murió por estar enfermo. Sí, cariño, respondió el detective Martínez con suavidad, tu padre será recordado como la víctima de un crimen, no como un misterio médico, y gracias a tu valor y a tu inteligencia, nadie más morirá como él. Pero aun cuando la crisis terminó, Lucy Martínez supo, en lo más profundo de su corazón, que su vida nunca volvería a ser la misma. Lucy había aprendido algo doloroso, que los adultos no siempre escuchan a los niños, que los hospitales no siempre son lugares seguros, y que, a veces, las personas que deberían ayudarte, pueden ser las que intenten hacerte daño. El capítulo final de su historia estaba a punto de comenzar, y decidiría si esas duras lecciones la volverían amarga y temerosa, o fuerte y decidida a proteger a otros, como había protegido a Robert Harrison. Llevaba un vestido sencillo, azul, que su madre le había comprado especialmente para esa reunión, apretaba contra su pecho su osito de peluche gastado, y aunque intentaba mostrarse valiente, sus ojos delataban nervios y emoción. Robert Harrison giró su silla de ruedas hacia ella, sus ojos se llenaron al instante de lágrimas. Las 3 semanas de recuperación le habían dado tiempo para comprender todo lo que Lucy había hecho, lo que había soportado, y cómo su valentía había revelado una conspiración que iba mucho más allá de su propio envenenamiento. Lucy, dijo suavemente, con la voz aún débil por el respirador, he querido darte las gracias, pero no sé si existen palabras para lo que hiciste por mí. Lucy se acercó despacio, mientras su madre, María, caminaba a su lado para apoyarla. Las últimas semanas habían sido un torbellino de entrevistas, de cámaras, de sesiones con psicólogos para ayudarla a entender la pérdida de su padre y el miedo de haber estado tan cerca de perder a otra persona. ¿Se siente mejor, señor Harrison?, preguntó Lucy, con esa sinceridad directa que solo tienen los niños. Sus pulmones ya funcionan bien, todavía siente ese gusto amargo, como de almendras. Robert sonrió, su primera sonrisa verdadera desde antes del envenenamiento. Ya no hay almendras amargas. Gracias a ti, los doctores dicen que me recuperaré por completo, pero, Lucy, tengo algo muy importante que decirte. Sacó una carpeta de su silla, y de ella, varios documentos con aspecto oficial. Después de que arrestaron a la doctora Foster, hice que mis mejores investigadores revisaran todo lo que ella había contado sobre mi empresa, Lucy, ella tenía razón en algunas cosas. Nuestro software médico sí tenía errores que perjudicaban a la gente sin dinero, a los que no podían pagarla mejor. Atención. Lucy lo escuchaba con atención, mientras en su voz se mezclaban la culpa y la responsabilidad. He cerrado esos programas por completo, continuó, y estoy creando una fundación para asegurarme de que lo que le pasó a tu padre y al hermano de la doctora Foster no vuelva a sucederle a nadie más. Hizo una pausa, luego añadió con una sonrisa cálida, pero también quiero hacer algo especial por ti. Le entregó una carta con el sello dorado de la Fundación Harrison. Lucy, serás nuestra primera defensora infantil de la seguridad médica. Tu trabajo será asegurarte de que cuando los niños tengan algo importante que decir sobre la salud de sus familias, los adultos los escuchen, de verdad los escuchen. Los ojos de Lucy se abrieron, asombrados, miró la carta, sin entender todas las palabras difíciles. ¿Qué significa eso exactamente?, preguntó. Significa, explicó Robert, que los hospitales de todo el país van a entrenar a sus doctores y enfermeras para prestar atención cuando los niños noten algo extraño. Vamos a crear programas especiales
para que los pequeños tengan voz en el cuidado de sus familias, y significa que la muerte de tu padre ayudará a salvar a otros padres, a otras madres, a otros hijos. María Martínez tenía lágrimas en el rostro. La muerte de su esposo, que había parecido tan absurda y olvidada, ahora se transformaba en esperanza para muchas familias. ¿Hay algo más, Lucy?, añadió Robert. He estado aprendiendo sobre tu padre, Roberto Martínez. Mis investigadores descubrieron que fue uno de los capataces de construcción más respetados de la ciudad. Ayudó a levantar 3 hospitales, 2 escuelas y un centro comunitario para niños. Era un hombre bueno, que hizo del mundo un lugar mejor. Le entregó otro documento, una beca en memoria de Roberto Martínez, para niños que quisieran ser médicos, enfermeros o investigadores. Cada año, dijo Robert, los niños que sueñen con ayudar a los enfermos podrán estudiar gracias al recuerdo de tu papá y al amor que sentía por su familia. Lucy lo miró con una mezcla de tristeza y esperanza. Señor Harrison, de verdad la gente escuchará a los niños ahora, incluso a los que ya no tienen papá, incluso a los que no tienen mucho dinero. Sí, Lucy, te lo prometo. ¿Y sabes por qué puedo hacerlo? Lucy negó con la cabeza. Porque tú lo demostraste. Demostraste que la persona más valiente y más sabia en ese hospital no era un médico famoso, ni un paciente rico, era una niña de 7 años, que se negó a rendirse, que siguió intentando salvar vidas, aunque los adultos no la escucharan. Demostraste que la sabiduría y el coraje no dependen de la edad ni del dinero, sino del corazón. 6 meses después, Lucy Martínez estaba de pie ante un podio, en el auditorio del Hospital General de Manhattan. Frente a ella, un público de doctores, enfermeras y directores de hospitales escuchaba en silencio. Solo tenía 7 años, pero su voz tenía una autoridad que hacía callar a todos los adultos en la sala. Cuando los niños les digan que algo está mal, dijo al micrófono, por favor, no respondan que somos demasiado pequeños para entender. A veces vemos cosas que los adultos no ven, a veces somos los únicos que están prestando atención. Sus palabras se transmitieron a conferencias médicas de todo el mundo. En el público, María Martínez miraba a su hija con orgullo y asombro. Lucy había transformado su dolor en una misión. El peor momento de su vida se había convertido en una fuerza para el bien. Mi papá no puede volver, concluyó Lucy, con voz firme y clara, pero ahora que van a escuchar a los niños, otros papás y mamás podrán volver a casa con sus familias. Así es como nos aseguramos de que las personas que mueren no sean olvidadas. Las ayudamos a seguir protegiendo a los demás, incluso después de haberse ido. El auditorio estalló en un aplauso ensordecedor. Lucy Martínez, la pequeña niña, que había resuelto un misterio que los mejores médicos del mundo no pudieron explicar, sonrió con la tranquila confianza de quien ha aprendido que la edad es solo un número, que la sabiduría puede venir de cualquier lugar, y que, a veces, la voz más pequeña en la sala es la que dice la verdad más importante. El amor de su padre le había enseñado a observar, a cuidar de los demás. Su muerte le había mostrado que la vida es preciosa y frágil, pero salvar a Robert Harrison le había enseñado la lección más grande de todas, que una sola persona, sin importar lo joven o indefensa que parezca, puede cambiar el mundo si se niega a rendirse y sigue luchando por lo que es justo. Roberto Martínez había criado a una hija que dedicaría su vida a asegurarse de que ningún padre muriera otra vez por una enfermedad misteriosa, mientras las advertencias de su hijo o hija eran ignoradas como simples fantasías infantiles. Y en esa misión Lucy llevaba consigo lo mejor de su padre, la fe inquebrantable de que toda vida tiene valor, y de que el amor nunca muere realmente mientras exista alguien que recuerde, que luche y que siga creyendo en la justicia.